eh, encontrar en diferentes ambientes laborales puede provenir desde el jefe directo, desde algunos compañeros, compañeras, y todo esto va afectando desde el desempeño laboral de la persona que lo está sufriendo hasta cuestiones emocionales, físicas y otros tipos de problemas de salud que le pudiera ocasionar a una persona sufrir este tipo de acoso, de hostigamiento que no tiene que ver con su trabajo, sino que tiene que ver con otras cuestiones y para saber más y entrar más en detalles, estoy muy contenta de que nos lo pueda explicar el doctor David Eliserio Conchas, profesor del Departamento de Psicología Aplicada del CUCS. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por tomarnos la llamada, doctor. No, por nada, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues ya les explicaba un poco a las personas que nos están escuchando de qué se trata este tipo de mobbing laboral, pero me gustaría que usted nos dijera qué es, o sea, sería la definición de mobbing laboral. Bueno, no hay una definición así como totalmente aceptada por todos los académicos, pero sí hay aspectos que lo consideran como elementos comunes, ¿no? Y entonces hay varias formas de definirlo. En algunos casos se refieren a él como moving, otros como acoso psicológico en el trabajo, otros como abuso emocional en el trabajo, o incluso hay quienes le dicen bullying laboral. Pero bueno, en términos generales se le denomina moving y tiene que ver prácticamente con comportamientos que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Que tienen que ver con aspectos emocionales, cognitivos, conductuales, verbales, y que de acuerdo a su severidad y la frecuencia con la que se presentan, afectan a una persona en su contexto de trabajo en diferentes formas, ¿no? Puede ser sobre todo emocionalmente, pero también en su forma de interactuar en el trabajo o en su forma de responder al trabajo, pero siempre tienen en común todas las definiciones que moving pues va a afectar la estabilidad psicológica, la personalidad o la dignidad de los trabajadores. Y pues hay diferentes formas en que se presenta, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, que esto es como un término un tanto nuevo para las personas que a lo mejor las situaciones sí han sido practicadas desde antes, pero a lo mejor este término que es más nuevo es un poco más difícil de entender. ¿Qué puede hacer una persona para identificar que está sufriendo este tipo de acoso y que no sea una cuestión que no tenga que ver con hostigamiento laboral? Bueno, en primer lugar, es correcto, el tema es relativamente nuevo, el concepto, tiene alrededor de los años 80 hacia acá, que se utiliza y principalmente se utilizaba en países europeos, pero pues con más frecuencia se utiliza en este contexto. Y yo creo que lo principal que una persona tiene que hacer para poder identificar cuando se trata de un caso de hostigamiento o de moving, primero que nada es pues saber qué es, ¿no? O sea, conocer el concepto y las formas en que se manifiesta el problema o el fenómeno. Porque si no lo tienes en tu marco de referencia, pues es como difícil percibir, porque a lo mejor lo confundes con situaciones o eventos así como muy puntuales o con situaciones que tengan que ver con la posición jerárquica que una autoridad o un jefe pues tiene, y que por su naturaleza culturalmente un jefe puede regañar, un jefe puede estar detrás de la gente haciendo sanciones, y entonces se puede confundir. Por eso, pues, lo primero es saber de qué se trata y cuáles son sus manifestaciones. Esa es la parte más importante y podríamos iniciar. Y eso es una tarea de las organizaciones, pues, o sea, las empresas tienen la obligación de formar a su personal, diseñar instrumentos, herramientas que faciliten a los trabajadores la identificación de estos fenómenos en el lugar
de trabajo. Y eso pues no solo es una responsabilidad del trabajador por sí mismo, sino también del Departamento de Recursos Humanos, de los directivos de las empresas o de los supervisores o jefes de área, y evidentemente pues también de los trabajadores, ¿no? Entonces, primero conocer de qué se trata, diseñar esquemas para identificarlo en el lugar de trabajo y implementar protocolos que se les dé seguimiento en diferentes niveles, ¿no? Desde la prevención hasta la intervención en situaciones de moving, y ya es presentar los casos en resolución de conflictos. Fíjese, doctor, que aquí tocó un tema que es muy, muy importante. Por ejemplo, sí, la posición jerárquica de cómo se constituye una empresa o de un ambiente de trabajo, obviamente implica, por ejemplo, que te requieran de algún tipo de entrega de trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Y que también esta persona, ya también esto no es como hablar tanto de derechos laborales, pero sí se comprende esta posición. Sin embargo, a veces también el moving laboral se puede confundir con que es que le caigo mal a la compañera, le caigo mal al jefe. ¿Y cómo podemos hacer como esta diferencia entre una cuestión que pudiera ser personal a una que ya es completamente un hostigamiento laboral? Bueno, de entrada, en primer lugar, tenemos que saber que los puestos de trabajo regularmente están acompañados de responsabilidades, de compromisos, ¿no? Entonces, cuando tú firmas un contrato de trabajo, pues quien hizo todo tu proceso de reclutamiento y selección debió informarte cuáles eran las responsabilidades que el puesto traía, y con ello pues tus obligaciones como trabajador y pues lo que estás obligado a hacer, ¿no? Entonces, de entrada, este primer elemento que pues es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, implica que tú sabes qué es lo que si tienes posibilidades de hacer y qué no tienes posibilidades de hacer, porque el puesto no tiene como parte de sus responsabilidades esas acciones. Entonces, cuando un jefe de una persona que ingresa a una empresa le empieza a exigir cosas que están por fuera de lo que el puesto formalmente le exige, entonces pues de ahí de entrada puedes tener como una llamada de atención, ¿no? O sea, hay cosas que no me corresponden porque mi puesto de trabajo y mi contrato no lo definió así en lo formal, pero luego en el transcurso del trabajo, a veces en términos del contrato psicológico, que ya no es la parte formal, empiezan a surgir compromisos de la persona hacia la organización, y entonces ahí es donde pueden surgir situaciones de conflicto, ¿no? Porque se empiezan a generar acuerdos no formales y un jefe empieza a hacer exigencias, lo vuelve una obligación para el trabajador, y entonces no es que sea una situación de una sola vez, pues, para empezar a observar que es ya cuestiones de acoso psicológico, porque para que pueda ser definido como moving necesita también una frecuencia y una duración. O sea, no es un acto que pues un día el jefe andaba de malas o el compañero andaba de malas y me volteó la cara o me hizo un regaño indebido o no tenía todo el contexto. Son situaciones aisladas y ahí no es considerado como moving. Pero si esto es reiterado 2 o 3 veces a la semana durante un tiempo prolongado de 6 meses, 2, 3 meses, y es una constante, entonces un proceso sistemático pues a lo largo del tiempo, entonces ahí sí estaríamos pensando que es una situación de acoso en el trabajo. Pero si es una situación aislada, no necesariamente podríamos considerarla como tal. Muy bien, me tengo que ir al primer corte, doctor, pero ahorita regresamos para ampliar más este tema. Vale, gracias. Les recuerdo a las personas que nos están escuchando que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41 y ahorita regresamos a Zona de Servicio. Escucha, siente, disfruta. Ya regresamos para continuar con esta charla con el doctor David Eliserio, profesor del Departamento de Psicología Aplicada del CUCS, con este tema del moving laboral.
Fíjese, doctor, que a mí me gustaría, no sé, cómo comprender que si este tipo de hostigamiento tiene que ver con que la persona deje el puesto o deje algún proyecto, por ejemplo, que esté, que sin algún fundamento le hagan creer como que no está haciendo bien su trabajo para que pues esta persona por sí misma deje un puesto o deje un proyecto. Bueno, es que las motivos pueden ser varios y uno de ellos sí es el que a veces se acosa tanto a una persona con la intención de que deje un puesto de trabajo, pero a veces no necesariamente es con la intención de que abandone un puesto de trabajo, sino con la intención de dañar la integridad de la persona. O sea, hay quienes generan insultos, menosprecios, sanciones irracionales al trabajo de otra persona, le dejan un trabajo excesivo, para hacerlo quedarme con él mismo y con otros compañeros de trabajo, y no necesariamente para que abandone el puesto. Sí puede ser un motivo, pero también hay elementos a veces culturales, o sea, a veces hay personas que por el hecho de ser hombres y tener bajo su responsabilidad el trabajo de mujeres, pues simplemente por ser mujer las están humillando, las están devaluando, las marginan del puesto de los espacios de trabajo, y no es necesariamente la intención de que abandonen un puesto. A veces es incluso pues como tal el sometimiento de la persona para que asuma la autoridad de alguien que no tiene otra forma de ejercer la autoridad más que a través del acoso y el hostigamiento. Entonces los motivos pueden ser incluso desde el nivel individual o a nivel de grupos o a nivel de la organización en su conjunto. O sea, a nivel de grupo incluso puede ser para que alguien que no es bien visto en un grupo, por lo que pueda representar de liderazgo, de autoridad formal o informal, pues implique una expulsión de alguna manera de ese grupo para que no forme parte de él. Entonces, los motivos son muchos, pero sí regularmente se asocia con el quemar a alguien para que ya no pueda continuar con el trabajo. Sí, porque por ejemplo aquí nos llegó un mensaje que dice que su jefe le empezaba a mandar mensajes en horas que no eran de su entrada y que le mandaba también mensajes a WhatsApp después de que terminaba su jornada laboral, y esto era diario, ¿no? En unos señalamientos que eran evidentes que no había escuchado o que no había puesto atención en su trabajo, y que quiere saber si esto era como parte del acoso. Por lo que les decía, puede ser que sí, dependiendo de la frecuencia y la duración de las conductas, ¿no? Pero yo creo que ahí también es importante un punto, digo, sin hacer que la víctima sea la única responsable de las cosas, pero sí es importante que a veces uno no tiene conocimiento de sus derechos laborales y saber que tenemos una jornada de trabajo y que corresponde, por decirlo así, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, y que ese es el tiempo que yo tengo disponible para brindar el servicio por el cual me fui contratado, o hacer las tareas por las cuales fui contratado. Entonces, a veces no ponemos esos límites como trabajadores por el temor de que la autoridad nos vaya a sancionar, como en este caso de radio escucha, y eso como que incentivamos la conducta de los en este caso el jefe, para que siga insistiendo en horarios que no corresponden al lugar de trabajo. Y entonces puede ser una situación de hostigamiento o de mobbing en el lugar de trabajo, pero también es cuestión de marcar unos límites y saber, en este caso el trabajador, que aquello que está fuera de su jornada laboral no tiene la responsabilidad de atenderlo. Para eso fue contratado bajo un documento que él firmó y la empresa firmó, en donde se dice de qué horas a qué horas es su horario de trabajo. Pero, insisto, si es una conducta reiterada, frecuente
y con una duración de 2, 3 meses o 6 meses, pues entonces sí estaría considerándose como un caso de acoso. Y que ya se utilicen también el tipo de lenguaje que minimiza, ¿no?, las labores de la persona, las capacidades. Sí, y que menosprecia, que incluso toma esa información el jefe para decir, ¿sabes qué? Es que pues le pedí tal información, pero no me cumplió, pero pues resulta que se la pidió a las 6 de la tarde cuando la persona salía a las 4 de la tarde y quería el reporte a las 8 de la mañana que entraba. Claro. Pues no tiene sentido. Y si lo utiliza con esa intención de hacer quedar mal al trabajador, de generar sanciones hacia el trabajador, es un caso de acoso. Sí, o incluso como también esparcir como este tipo de argumentos que no tienen tanta validez con otros compañeros para así formar como un respaldo, ¿no?, de que cierta persona no está como en el rendimiento. Sí, va armando el expediente. O sea, si lo considera como un criterio de evaluación para ya sea un incentivo, una sanción para el trabajador, pues en este caso sí estamos hablando de un caso de acoso, porque ya no solamente solicitar información o cumplimiento de actividades fuera del horario de trabajo de manera reiterada y con mucha frecuencia durante un periodo de tiempo prolongado, sino que además de pedirle fuera del tiempo de trabajo resultados, pues utiliza ese criterio como elemento de evaluación que luego difunde, ya sea con recursos humanos, ya sea con los dueños de la empresa, ya sea con compañeros de trabajo, como si fuera culpa del trabajador, cuando pues no lo es, porque de entrada ese supervisor o no organizó bien el tiempo o está rompiendo la ley al pedirle cosas y compromisos fuera de la jornada laboral, ¿no? Y fíjese que también otra de las preocupaciones es que hay muchas personas que están sufriendo este tipo de acoso en sus espacios de compañeras, de compañeros o de los jefes, pero tienen miedo a denunciarlo porque esto implicaría tal vez que pues le perder su trabajo. ¿Qué pueden hacer en estos casos? Pues de entrada yo les decía también que, o sea, muchas de las cosas que pueden ayudarlos a evitar situaciones de acoso y sobre todo acoso o mobbing en el trabajo, tienen que ver con conocimientos, ¿no? O sea, consideremos que la información, ahora sí es como este cliché, la información es poder, y conocer tus derechos y conocer lo que, al menos la Ley Federal de Trabajo o algunas normas como la norma 035, que ayudan a proteger al trabajador de situaciones como de este tipo, conocerlo nos da herramientas para saber que no tendrían por qué hacernos una sanción. O sea, no te pueden pedir un trabajo fuera de tu horario de trabajo, no te pueden pedir que asumas riesgos en tu trabajo sin las medidas de seguridad, de higiene que correspondan. Y en todo caso, si la amenaza fuera, te voy a despedir porque no hiciste algo que ponía en riesgo tu salud o porque no hiciste algo que correspondía a un horario fuera de tu jornada laboral, no es una justificante para que te despidan. Entonces, con ese conocimiento, pues el trabajador tiene con certeza la posibilidad de decirle, pues está bien, despídeme, mete el despido y justifica el motivo por el despido. Y entonces no va a tener el jefe un argumento para justificar, tener un motivo suficiente para justificar el despido. Y entonces cuando llegue en ese caso a una junta de conciliación y revisen el caso y el trabajador tenga pruebas de que las solicitudes se las está haciendo fuera del lugar de trabajo o ponen en riesgo su salud y su seguridad, por decir un ejemplo, entonces será improcedente su despido, con todas las consecuencias legales que eso trae para la organización. Y si ya pasaron por esto, ¿a qué instancia debe acudir el trabajador? Bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene juntas, que es la instancia pues a donde tendría que ir originalmente o inicialmente el trabajador para hacer su denuncia, ¿no? Porque es el medio legal que la Ley Federal de Trabajo y en el caso, en general en México, pues, es el procedimiento que se tiene que seguir.
Entonces esa sería como la principal instancia, y obviamente que ahí o les asignan un asesor o tendría la posibilidad de por lo privado pues conseguir algún apoyo legal. Sí, para que se solucione esto y se podría tratar como despido injustificado. Es correcto, porque no hay una justificación o un motivo suficiente para el despido. Sí, digo, porque ya ahí pues quedarían como, tendrán que entregar las pruebas, tanto la empresa como la persona despedida, y ahí se daría a conocer o se entendería que laboralmente hablando, pues no tenía ninguna baja, por ejemplo. Es correcto, pero eso implica pues que también el trabajador tenga el hábito de integrar sus evidencias, pues, ¿no? Y ahorita tenemos muchas formas de integrar evidencias, desde pues, los mensajes, si fue a través de un mensaje, Uh-huh. y sobre todo intentar siempre oficializar la comunicación a través de los medios oficiales, ¿no? O sea, si la solicitud te la está haciendo a través de el correo electrónico oficial, pues quizás sea más evidente el poderlo demostrar diciendo, pues mira, tengo un correo donde tú me haces la solicitud de mi información en un horario fuera que de mi jornada de trabajo, o que tengo una fotografía, un compañero de trabajo que sostiene que me querías hacer subirme a 5 pisos a ejercer un trabajo sin las medidas de protección personal o sin el equipo que era el adecuado, o sea, eso implica pues que el trabajador tenga el hábito de ir armando su expediente, y eso no es necesariamente una responsabilidad del trabajador, pues porque la organización tiene la obligación de contar con protocolos y sistemas que ayuden a prevenir casos de acoso. O sea, la norma 035 obliga a las empresas de todos sus tipos a que tengan sistemas de prevención de acoso y de factores psicosociales en el trabajo. ¿Y cómo procedería en el caso de que este tipo de hostigamiento sea verbal? O sea, si la persona que lo está padeciendo no graba, entonces no cuenta como evidencia, ¿no? Porque obviamente me imagino que en un careo, pues ya diría, pues sí, me decías esto, aquello, todos los días, constantemente, y la otra persona simplemente lo puede negar. Sí, porque además, digo, ahí entra un elemento muy importante como es un elemento psicológico el moving, Uh-huh. y a veces implica conductas verbales, se juega mucha subjetividad, y entonces en los momentos de decisiones ya de tipo legal, pues están puntos de vista que de pronto podrían parecer subjetivos, contrapuestos, ¿no? O sea, un directivo de una empresa o un supervisor de un área pone su subjetividad frente a la de un trabajador, y no es tan sencillo tomar parte por algunas de las dos, ¿no? Porque o no hay evidencia que lo sostenga, aunque algunos trabajadores, por ejemplo, graban Sí. audios con el teléfono, que es una herramienta ahorita como muy fácil, pero en términos legales, digo, sin ser yo abogado, pero en términos legales a veces esos argumentos no son tan fuertes como para sostener una situación de acoso, ¿no? Porque dicen, no, esa no es mi voz, o una edición, o sea, se presta para muchas posibilidades de falsificación de la información, pero pues sí la forma de o un compañero de trabajo tenerlo como un testigo, como esa información, creo que puede ayudar. Pues bueno, ahí hay como una brecha súper grande, ¿no? Porque por lo regular, este tipo de hostigamiento puede ser dentro de las instalaciones y entonces no, si no hay evidencia que esta persona no lo grabe, de cómo todos los días le están diciendo algo, pues no procedería. Sí, y es una estrategia que un acosador utiliza Claro. regularmente. O sea, aísla a la persona, pues para que cuando le haga la llamada de atención, o cuando le haga el acto de humillación, o cuando verbalmente lo ataque, pues no esté ni alguien que lo pueda escuchar, Uh-huh. y ese aislamiento le sirve para mantener la situación de poder sobre la víctima. Entonces por eso sí es complicado comprobar estos casos,
Pero yo creo que una de las herramientas fundamentales que tenemos y que es una tarea de los psicólogos en las organizaciones es ayudar a las personas a desarrollar habilidades de comunicación asertiva para saber en qué momento parar a otra persona, en este caso un supervisor o un compañero, y como de manera asertiva buscar la forma en parar estos actos de acoso permanente, ¿no? Sí, digo, porque aquí sí estaremos como en algo ya muy complicado, porque obviamente es una tendencia que las personas que acosan pues ya saben como su modus operandi, ¿no? De formas en donde no puedan ser descubiertas, y entonces creo que aquí tal vez una de las alternativas sería pues que la persona no esté aceptando este tipo de agresiones físicas o verbales principalmente, porque a veces se puede encubrir con decir de que, ay, es que el jefe sí habla, ¿no? Pero creo que todo parte desde el respeto. Claro, y es que culturalmente, a veces las personas asumimos que un jefe, un directivo o una autoridad puede ser autoritario con sus subordinados y ofensivo, pues porque es una forma por la cual obtiene ventajas el superior, ¿no? Y entonces, pues un trabajador lo interpreta como que es normal, es parte del rol que juega esa persona en el puesto de trabajo, e incluso el victimario, pues lo asume como una práctica adecuada. Uh-huh. Entonces, por eso es la importancia de la intervención de profesionales de la psicología en las organizaciones, porque un psicólogo o una psicóloga tiene herramientas para formar en estilos de dirección que sean que aseguren el bienestar psicosocial de los trabajadores, forma a líderes y a directivos con habilidades para resolver conflictos, o sea, tiene muchas herramientas que puede apoyar a los profesionales, a los directivos y a los trabajadores en general para saber cómo mediar este tipo de situaciones o cómo resolver este tipo de situaciones. O sea, independientemente de lo que en términos legales se puede hacer, yo desde el punto de vista de la psicología creo que es una herramienta, la psicología, muy potente para evitar este tipo de situaciones, desde la prevención, que creo que es un elemento muy importante, hasta el diseño organizacional, el diseño de los puestos, la asignación de tareas, para que sean diseñadas con equidad, para evitar conflictos de este tipo y que existan sistemas de monitoreo y seguimiento. Pues muchas gracias por toda esta información, doctor. No sé si quiera agregar algo más antes de cerrar el tema. No, yo creo que ahí nada más decir que sí es importante que, en primer lugar, pues todos los trabajadores primero se den a la tarea de conocer qué es el moving, cómo se presenta, y sobre todo las empresas, porque no creo que ninguna empresa tenga la intención genuina de estar lastimando la integridad de sus trabajadores. Entonces, a veces no saben los mecanismos de cómo hacer una buena solución de conflictos o evitar este tipo de problemas, y entonces yo creo que es importante que las organizaciones valoren el trabajo de los psicólogos en ellas, y que aprovechen las capacidades de los psicólogos para generar bienestar psicosocial en el trabajo, porque pues, finalmente las personas nos aventamos 8 horas de nuestra vida diaria en el lugar de trabajo, y qué mejor que vivirlas en un entorno pues, psicosocialmente favorable, ¿no? Y de bienestar. Así es, pues muchísimas gracias por habernos explicado y tomado esta llamada. No, por nada, hasta luego, es un gusto. Muy buenas tardes al doctor David Eliserio, profesor del Departamento de Psicología Aplicada del CUCS, quien nos explicó qué es el moving laboral. Y bueno, aquí tengo algunos mensajes. Terminación 5689 nos pregunta que si es legal que te hagan descuentos sin informarte primero, o de inmuebles dentro de la empresa sin que se utilicen dichos artículos. Supongo que te refieres a que te rebajen a ti el dinero para comprar inmueble o algo así, pero no es legal. Y también dice que les exigen que salgan a trabajar antes de las 8 cuando la entrada laboral
es a esa hora. Esto más que moving pues hablamos de una explotación en donde creo que hay muchos casos como el tuyo en donde les piden que si no están 10 minutos antes, les quitan un bono o les rebajan cierta dinero de su paga. Entonces aquí tendrían que ir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para denunciar este tipo de forma en que está operando el lugar en donde trabajas, porque si tú entras a las 8, pues a esa hora tendrías que llegar, y hay algunos que te toman de tolerancia 10 o 15 minutos para que llegues después, pero si te piden estar antes, pues habría que ver, porque incluso también hay muchos casos, no sé quiénes nos están escuchando, si les pasa, que para entrar te exigen que estés 10 minutos antes, y si te vas media hora después no te lo cuentan como horas extras y obviamente no te los pagan. Terminación 5477, buenas tardes, una pregunta. Si un empleado echa a perder la producción, ¿en qué horario le corresponde repararlo o qué debe hacer el patrón? Bueno, en este caso, pues creo que varía mucho del tipo de producción a la que te estoy refiriendo. Yo creo que si es un problema que hizo el propio empleado, pues tendrá que corregirse de manera inmediata siempre y cuando tampoco se esté violando como sus derechos de trabajador. Un ejemplo, digo, sin saber, solo aquí con esta pregunta, si son las 12 de la noche o si es a las 8 y él va a terminar hasta la medianoche, pues habría que pagarle aunque sea el transporte para que se quede a reparar como todo este trabajo que hizo mal, porque digo, aquí también ya lo decía el doctor David, también nosotros como empleados tenemos que conocer nuestras obligaciones y nuestros derechos. Si nuestra obligación es tener 10 sushis hechos, pues esos 10 tendrían que estar hechos antes de que termine tu jornada, ¿no? Entonces aquí hablaremos de una cuestión de cumplimiento de deberes, y pues mientras no reciba un trato que viole sus derechos humanos, entonces creo que en este caso pues sería que termine su trabajo y su jornada laboral con el trabajo completo que debe realizar. Dice, hola, buenas tardes, yo trabajo para Comisión Federal de Electricidad. Aquí dieron muchos años para que nos den nuestras bases. El día de hoy me correspondía en mí mi base y me la negaron por el peso. Yo me encuentro en tratamiento para bajar de peso teniendo resultados y de todas formas me lo negaron. Nunca se había negado a alguien por sobrepeso solamente con estar en un tratamiento médico demostrando que iba a bajar. ¿Es legal esto? Tengo 9 años y medio de eventual. Pues no, no es legal. Aquí estamos hablando de una discriminación, porque si esto está por ley, que te corresponde la base, y no hay casos antecesores que a alguien se le haya negado, pues entonces tendrías que exigirlo e ir a la instancia correcta, que sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a levantar una denuncia para que chequen tu caso y pues ver en qué pudiera proceder, porque aquí se habla más que de moving laboral, pues está hablando de una discriminación por físico, claramente está. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Espero que les haya quedado un poco más claro qué es el moving laboral, de todas estas formas en que se puede manifestar, y que también a nosotros, si trabajamos en un lugar en donde no nos están tratando bien, pues hay que exigir nuestros derechos. Tenemos un horario, hay que dejar de romantizar esta idea de que estamos disponibles 24/7 o de que así es esta chamba. Cuando se nos contrata por cierto tiempo, por cierto capacidad para hacer lo que tengas que hacer alrededor de tus 8 horas, y pues en la misma ley te dice que lo que trabajes después de tu turno pues se tendrían que pagar como horas extra. Y aquí sería también pues que nosotros estemos enterados y enteradas de cuáles son nuestros derechos como trabajador, y reitero, cuáles son también nuestras obligaciones. Si tú tenías que entregar un reporte y por X o Y no lo terminaste a tiempo, pues tendrías que fijar o tendrías que hacerlo en el plazo que se te pidió desde un inicio, y entonces esto ya no sería tomado como moving laboral, sino como una falta de entrega de tu trabajo, por ejemplo. Sin embargo, hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta, como estar trabajando en un ambiente sano,
en donde pues no se pisoteen nuestra integridad como personas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La siguiente semana nos escuchamos aquí en Zona de Servicio, y a las 7 de la noche aproximadamente estaré con Laura Mora para hablar más de todo esto que nos comentó el doctor David Eliserio. Aquí nos llega un mensaje de Jonathan. Dice, luego trabajar tiempo por tiempo, creo que no es adecuado tampoco. Pues no, tampoco, dependiendo también, creo que de qué tipo de labores se hagan, ¿no? Hay algunos que pues tenemos un horario, y mientras hagamos lo que nos corresponde en ese horario, podemos irnos sin ningún pendiente. Pero aquí, reitero, pues hay que hablar de que también nosotros conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones como trabajadores. Muchas gracias por haber escuchado Zona de Servicio. Mi nombre es Cristina.